Porque la iglesia mira, observa el comportamiento, la actitud y... tu casa, pues, tú eres el papá de la casa. Exactamente. Mire, yo siempre aconsejo a la iglesia, ustedes quieren conocer un verdadero ministro, pregúntenle a su esposo y a sus hijos. ¿Cómo es él en la casa? Porque si en la casa es alguien y en la iglesia es totalmente diferente, es un hipócrita. Porque el primer ministerio que nos da Dios a nosotros como varones es nuestro hogar, es nuestra familia. A las primeras personas que nosotros pastoreamos son a nuestras esposas y nuestras hijas. Y debemos tener buen testimonio de esas cosas, ¿ok? Entonces dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca, aquí viene la bendición, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es nuestro Señor, ¿verdad? Sí. Vosotros recibiréis la corona incorruptible. ¿De qué? De gloria. Pero ya está ganada. Pero ya va. Toda promesa tiene una condición. Si ustedes leen la Biblia, por ejemplo, Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuál es la promesa? Clama a mí. Perdón, ¿cuál es la bendición? Que si nosotros clamamos a Él, Él nos va a responder y nos enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero ¿qué pasa si nosotros no clamamos? Él no nos va a responder. Entonces, toda promesa tiene una condición. Aquí está diciendo el apóstol Pedro, si ustedes son ejemplos de la grey, si ustedes no se enseñorean de ellos, si ustedes no tienen ganancia deshonesta, cuando venga el príncipe de los pastores, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les va a dar una corona incorruptible de gloria. O sea que ya va, hermano. Mire, ¿sabe qué es algo serio, pero serio? Ser anciano de la iglesia. Eso no es cualquier cosa. A mí me han dicho los hermanos en la iglesia, Reni, tú eres bautizado, tu esposa también, tus hijas también, tú has cumplido con varios requisitos, tú puedes ser anciano de la iglesia. Yo me pongo a temblar. Yo no me lleno de emoción, gloria a Dios, güey. No, porque es una responsabilidad muy grande, hermano. Nada más y nada menos que vas a cuidar a la iglesia de Cristo. Nada más y nada menos. Estar atento de ella, que les hace falta, voy a orar por ti. Hermano, te veo decaído, o sea, todo eso tiene que ser el anciano. 24 horas prendido, porque claro, cualquier hermano te llama. Cualquier hermano, porque esa es mi familia espiritual. Claro. Entonces, el ser anciano en una iglesia no es cualquier cosa, hermano. Es una responsabilidad muy, pero muy grande. Por eso es que, y lo invito a que lo lean, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, 24 requisitos que tiene que tener el varón para poder ser anciano, presbítero o obispo de la iglesia. Entonces no es por emoción, no es al azar, no es que, hermano, tú puedes ser pastor de la iglesia. No, no, así. ¿Qué hacemos con Timoteo? Lo arrancamos y lo desechamos y le decimos que sea pastor por emoción. No, eso es algo muy delicado. Continuamos, versículo 5. Igualmente, aquí viene a hablar, ya habló a los ancianos, ahora va a hablar a los jóvenes. Igualmente, jóvenes, estén sujetos, estén sujetos a los ancianos. Aquí hay algo muy importante. Mira, lamentablemente muchos líderes, ministros de la iglesia utiliza ese versículo para decir, tienes que sujetarme a mí. Pero yo me sujeto al ministro a la medida que él se sujete a Cristo. Y que sea ejemplo para mí. Ejemplo, en conducta, en santidad, y que yo vea ese reflejo en él, hermano, yo me sujeto a usted. Claro, pero si es alguien que es, bueno, no vamos a hablar mal, pero que una conducta no aprobable por Dios, yo me tengo que sujetar porque así lo dice. Es como muchos maridos utilizan el de mujeres, sujétense a sus maridos, las maltratan, las golpean, las engañan. Aquí dice que usted tiene que sujetarse a mí. No, ya va. A la medida que tú te sujetes a Dios. Sujetarse los dos, claro, porque si yo hago mal. Pero eso es lo que pasa cuando yo tomo un texto, lo saco de contexto y hago un pretexto. Eso es que más antes dice, marido, amá a vuestra esposa. Muy buena esa. Tomo un texto, lo aíslo del contexto y hago un pretexto. Hace otra cosa. Lamentablemente hoy se hace así. Ok, vamos a continuar el versículo 5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Hermano, aquí esto quiere decir que todos estamos al mismo nivel. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta ansiedad se traduce en aquel tiempo como cuando las personas estaban desesperadas. Y recuerden que en este contexto la iglesia era perseguida. Llegaba un momento en que ellos se desesperaban, se angustiaban. ¿Y qué decía el apóstol Pedro? Esa ansiedad, ese desespero que ustedes tienen, échenlo sobre el Señor.
Ustedes recuerdan la palabra de Jesús cuando Él dijo, todo aquel que esté cargado y cansado, venga a mí y yo lo haré descansar, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces en Él reposamos, en Él descansamos. Y eso es lo que le está recordando el apóstol Pedro, en este caso la iglesia primitiva. Dele, hermano, tranquilo. Versículo 8, sed sobrios, esto es para todos, hermanos, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, mi lucha es contra quién, contra el hermano. Mire, hermano, y aprendan esto hoy, y yo lo he aprendido mucho. Ustedes quieren conocer al peor enemigo de ustedes, ¿lo quieren conocer? Vayan para el baño y mírense en el espejo. El primer enemigo somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento, muchas veces nuestro orgullo. Y el apóstol Pablo, que decía, hablando ayer, lo que debo hacer, eso no hago. Y lo que no debo hacer, eso mismo hago. Entonces nosotros somos responsables de nuestras actitudes, nuestro comportamiento y nuestros actos. Nosotros nunca podemos echarle la culpa al otro. Mira, yo les voy a comentar esto rapidito. Una vez un predicador al cual yo admiro como ministro, no como hombre, él fue a predicar en una iglesia en Perú. Y cuando llegó a la iglesia, él entró y todo el mundo estaba dando testimonio. Y él se sienta porque él iba a predicar y pasó la primera. Una mujer, porque yo caí en la prostitución por culpa del diablo. Entre otros, porque yo maté a uno por culpa del diablo. Pasó el otro, porque yo consumía droga por culpa del diablo. Cuando le tocó predicar a él va al púlpito y él le dice, hermano, antes de comenzar la predicación quiero comentarle algo. Cuando yo iba entrando a este lugar, me encontré a Satanás en la puerta. ¡A Satanás! Me encontré a Satanás y Satanás estaba llorando. Y cuando yo le pregunto, Satanás, ¿por qué lloras? Cónchale, que todo lo que hacen esto allá adentro me echan la culpa a mí. ¿Cuál fue la enseñanza de él? Ciertamente Satanás te tienta, Sí, pero uno es te el que muestra, dispone. pero no te obliga. Claro. Porque ¿quién es el responsable de actuar? Uno mismo. Pasa una mujer despampanante. Yo soy un hombre casado, soy temeroso de Dios. Y la mujer pasa. Yo soy el que voy a tomar la decisión si me paro a seguirla o simplemente agacho mi mirada. Claro. Pero el hombre que se para a seguirla, ¿qué va a decir? Pues Satanás, fue el diablo que me la metió por los ojos. No, nosotros somos responsables de todo lo que hagamos en nuestra vida. Por eso, el mayor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. ¿Y saben por qué? Porque en nosotros existe algo que se llama concupiscencia. No sé si lo han escuchado alguna vez. En el griego es epistumía. ¿Y qué significa eso? Los deseos de la carne. Cuando tú lees Gálatas capítulo 5, versículo del 5 al 17, habla los deseos de la carne. Y a partir del versículo 21-22 habla el fruto del Espíritu. ¿Y qué dice?